buenas tardes, cordial saludo, gente. Le habla Luz Estela Muñoz, estudiante del curso Perspectivas y Tendencias de Aprendizaje. Vamos a dar paso a la actividad 2 del reto Aprender en la Sociedad del Aprendizaje, el cual consistía en realizar un video argumentando las implicaciones de la sociedad del aprendizaje en el aprendizaje y 2, las necesarias transformaciones en las prácticas escolares y docentes. Vamos a dar paso a hablar inicialmente de las implicaciones de la sociedad del aprendizaje. Alonso en el 2016 plantea el cambio de un paradigma del acceso de la información al desarrollo de competencias para aprender a lo largo de la vida. En este contexto, pues el aprendizaje deja de ser una actividad limitada al aula y se convierte en una experiencia continua para toda la vida, contextualizada, profunda y ligada a las tecnologías, a la cultura y a la participación activa del sujeto. Estas implicaciones de la sociedad del aprendizaje implica varios aspectos. Inicialmente, pues vamos a hablar de que el aprendizaje es cada vez más autónomo, colaborativo y digital. ¿Sí? Cuando hablamos de que un aprendizaje pues es autónomo, es cuando el estudiante tiene la capacidad de adquirir sus propios conocimientos. ¿Sí? Dice, las personas deben desarrollar habilidades para gestionar su propio conocimiento y trabajar en red. Y pues colaborativo, pues que se trabaja en red a través de las distintas herramientas o de la distinta tecnología. Como segundo aspecto, tenemos que el aprendizaje se diversifica según el contexto cultural y emocional del sujeto. En el artículo de la teoría de la subjetividad de González Rey, señala que el aprendizaje está atravesado por una historia personal, emocional y social del estudiante. Según Corella, @2024, la diversidad cultural se convierte en una oportunidad para enriquecer el proceso educativo. En contextos multiculturales, aprender también implica reconocer y dialogar con otras identidades, visiones del mundo y lenguajes, ¿sí? Pues gracias a esta diversidad y a estos nuevos cambios, se le ha facilitado la educación para muchas personas que antes no tenían la oportunidad, que se distinguían de su raza, de sus capacidades diferenciales. Por última instancia, hablamos que el estudiante asume un rol protagónico como agente de cambio. Desde la visión de Pico y Arroyave en el 2021, el aprendizaje no se reduce a la transmisión de contenidos, sino que es un proceso dialógico en el que el sujeto se transforma y transforma su entorno. Como ya lo veníamos diciendo acá, el aprendizaje es un proceso continuo, es una experiencia continua que se da a lo largo pues, de la vida. Bueno, ahora vamos a hablar de las transformaciones necesarias en las prácticas escolares y docentes. Inicialmente, decimos que la reconfiguración del rol del docente, ¿sí? Cambia ese rol del docente. Antes el docente nada más transmitía los conocimientos, ¿sí? Pero ahora el docente es un facilitador, un mediador, cultural y emocional, fomenta autonomía, el pensamiento crítico, incorpora estrategias para abordar la dimensión emocional y subjetiva, adopta una postura intercultural e inclusiva. ¿Qué pasa con ese diseño? Ese diseño curricular se flexibiliza y se contextualiza. El currículo pues debe adaptarse a esas nuevas realidades sociales, culturales, tecnológicas, a la diversidad, como nombrábamos anteriormente, ¿sí? Ya pues no es viable aplicar un currículo homogéneo, se requiere incluir contenidos relevantes para la vida real y el entorno del estudiante, se diseña experiencias significativas de aprendizaje, como pues propone Belerni en el artículo de Benavides del 2022, ¿sí? Gracias a la educación híbrida o a las nuevas tendencias de aprendizaje, pues este currículo se debe flexibilizar.
Por otro lado, pues la evaluación formativa y procesual. La evaluación debe pasar de ser un instrumento de control a ser una herramienta para mejorar el aprendizaje. Esto requiere evaluar competencias, procesos y no solo resultados. Considerar los contextos emocionales y subjetivos del estudiante al momento de evaluar. Mm. Y por último, tenemos la integración crítica de las tecnologías. No se trata de usar solo las TIC, sino de enseñar a usarlas críticamente para investigar, crear y comunicar y resolver problemas, como lo manifiesta Alonso en el 2016. Pues o sea, hay muchas cosas que hay que, si hablamos desde una parte crítica, hay cosas que hay que empezar a modificar, ¿no? Porque como acabé de plantear anteriormente, hay que integrar esas tecnologías, porque los estudiantes pues muchas veces utilizan la tecnología solo para jugar, para estar en redes sociales, pero no lo utilizan para lo que debe de ser, ¿sí? Que es adquirir nuevos conocimientos. Bueno, como conclusión, la sociedad del aprendizaje redefine el acto de aprender como un proceso abierto, continuo y cultural y emocional. Para estar a la altura de esta realidad, las prácticas escolares y docentes deben transformarse radicalmente desde las metodologías centradas en el estudiante hasta el uso ético de la tecnología, el reconocimiento de la diversidad cultural, la atención a la subjetividad y el fortalecimiento de comunidades de aprendizaje. Muchas gracias.